Muy buenas, gente. Hoy os traemos al canal uno de los coches más interesantes, concretamente el Clio RS Trophy. ¿Y este coche por qué es tan interesante? Primero de todo porque estamos hablando que es el último Clio RS que ha salido y además de ello es la versión Trophy, que es la gama más tope, y además es la fase 2, el restyling, de forma que no podíamos comprar un Clio superior al que tenemos aquí delante y es por ello que es tan interesante. Ahora bien, antes de meterme en detalle con esta unidad en concreto, hablaros de la estética, el motor y de cómo funciona y cómo se conduce, que ya os digo que lo he probado y es una locura, primero os voy a hablar brevemente de la historia de Clio y también de lo que viene a ser RS dentro de esta marca de Renault. Primero de todo, el Clio, pues bueno, fue el sucesor del R5, un coche que todos conocemos, y la verdad es que con este primer Clio, el Clio 1, se hizo un sucesor bastante digno respecto al R5. Era un coche muy divertido, muy juguetón, y de hecho este primer Clio 1 ya tuvo un buen historial en rallies con el famoso Jan Ragnoti. La versión más tope era un motor atmosférico 1008 de 140 caballos, 150 con la versión Williams, pero no fue hasta la versión de Clio 2 cuando empezamos a encontrar las famosas siglas RS. Aquí ya estaríamos hablando del Clio 2, 172 caballos y 182 caballos. Y simplemente para que se la idea de cómo eran estos compactos de deportivos y de radicales, cuando salieron los Clio 2 se empezaron a hacer montones de copas nacionales, a día de hoy sigue habiendo montones de copas nacionales y es uno de los coches más utilizados para correr en España. ¿Por qué? Obviamente porque tenemos las fábricas de Renault y además de ello por los chasis de estos Renault, unos chasis súper juguetones, súper divertidos y muy radicales. Pasando del Clio 2 ya encontramos el Clio 3, 197 caballos y ya por último encontramos el Clio que tenemos aquí delante, el Clio 4. Este coche, a diferencia de los anteriores, se diferencia principalmente en que es automático en vez de manual y también que es un coche con una cilindrada más baja que los anteriores. Este es un 1006, los anteriores eran 2000, y también que este coche tiene turbo. Y antes de seguir con el vídeo os quiero decir una cosa. Sé que para la gente más purista dice, vaya, ¿cómo un RS puede ser automático? ¿Cómo puede ser turbo? Os lo tengo que decir antes de continuar, he probado este coche y realmente para ser un coche moderno es un digno sucesor de lo que encontramos con los anteriores RS. Ya comentado esto, os voy a comentar un poquito la estética del coche antes de meternos con el motor y el interior. Y lo primero que os tengo que decir que este coche es del 2018, es el restyling, así que respecto al Clio RS prestyling encontramos algunas diferencias. ¿Como cuáles? Pues bueno, primero de todo el parachoques, que es ligeramente diferente, al igual que los labios, y también los faros delanteros, que como veis estos son LED y los anteriores eran halógeno. Ahora bien, ¿qué tengo que decir? Pues bueno, distintivo de estos RS, tanto en los Clio como en los Megane, los antinieblas. Los antinieblas tienen una estética súper chula, me acuerdo cuando salieron, digo, me encanta. Antinieblas RS Vision, distintivos de las versiones RS, y también encontramos, como podéis ver, este pequeño detalle lip que nos recuerda un poco a las formas de Fórmula 1, y es porque este coche, con este parachoques, está inspirado en los Fórmula 1. Detalle decir que, bueno, como lo veis, está pintado en rojo y pone Trophy, pero de origen no venía en color rojo. Esto lo ha hecho el dueño, ya os digo, haciendo el guiño al Megane RS Trophy R. Las llantas son en 18 pulgadas, las versiones RS Trophy siempre vienen en 18 pulgadas y las versiones más sencillas, las RS Sport, podían venir con 17 o 18 de forma optativa. Las llantas están pintadas en rojo, aunque originalmente no venían en rojo las llantas, pero lo que sí que venía en rojo de origen son las pinzas pintadas en color rojo. Otra cosa a comentar, el tema de los neumáticos. Como veis, tenemos unos neumáticos 225, pero de origen este coche traía 205/40/18, una medida bastante estrechita para ser un coche de serie y para lo que se suele ver en día de hoy. Este Clio, a pesar de tener fábricas en España, como la de Palencia o como la de Valladolid, los Clio RS están fabricados en Francia, en Dieppe, así que bueno, este coche es completamente francés en ese sentido. Y bueno, siguiendo con el tema de la estética, en el lateral encontramos los intermitentes en el espejo, como veis, así que tenemos una línea un poco más limpia. En la parte inferior encontramos esta pequeña bombación donde vemos el logo de Trophy marcando el paquete de chasis. Y esto lo tengo que comentar antes de seguir. Cuando compramos estos Renault RS encontramos tres variantes: el paquete Sport, el Cup y el Trophy. El Sport podíamos montar 17-18 pulgadas, tiene un reglaje de calle. El Cup tiene un reglaje un poquito más agresivo y venía con 18, el chasis más rígido. Y ya por último el Trophy, que es el que tenemos aquí, tiene un rebaje de altura respecto a las anteriores versiones, concretamente un rebaje de 20 centímetros en el eje delantero y de 10 en el eje trasero. El coche se ve muy bajito ya de serie, con unas suspensiones que no hace falta cambiarlas para que el coche vaya bien. Y bueno, el coche va más picado, más juguetón, más de irse de culo. Bueno, haciendo honor a los RS que hemos encontrado siempre. El vinilado que tenemos aquí no es de origen, lo ha puesto el dueño, haciendo
reminiscencia al Clio RS Trophy, que batió el récord en Nürburgring dentro de su categoría. Y bueno, también os tengo que decir que este Clio RS tiene el récord dentro de su propia categoría de compactos de este segmento, es decir, lo comparabas con el Audi equivalente, con el Polo, incluso con el Mini, y este coche le rebajaba segundos en NUR a esas otras versiones. Así que bueno, algo hizo bien parece ser, para que Renault siempre esté marcando los récords en NUR. En la parte trasera, ¿qué podemos decir? Pues bueno, también al ser el restyling tenemos unos pilotos diferentes a los anteriores. En la parte superior tenemos este alerón, un poquito más agresivo, más alargado, y además el propietario le ha colocado un pequeño decorado, hay un añadido de Maxton Designs en color negro, la verdad es que le da un toque. Y ya por último, en la parte trasera, ¿qué tenemos? Pues bueno, un difusor completamente funcional, como veis, es muy largo, las insignias de RS, de Renault Sport, y lo más interesante, la doble salida de escape a Krapovic. Esto es un extra que no está en todos los Megane RS Trophy y de hecho cuesta 1.600-1.500 euros aproximadamente. Así que bueno, no es un extra que se vea en todos los coches y realmente creo que a la hora de vender este tipo de coches sí que se puede llegar a cotizar, porque era de los pocos extras que se podían meter en coches como estos. ¿Cómo suena este escape? Increíble, hasta el punto de que creo que es una exageración. Y ya comentado la estética, vamos a pasar con el motor que encontramos en este RS. Y lo primero de todo, tenemos un motor 1600, 16 válvulas, que respecto a las versiones RS Sport y Cup da 20 caballos más. Esas versiones dan 200 caballos y este da 220 caballos, con un par de 280 Nm. Ahora bien, ¿qué cosas interesantes hay que comentar en este motor? Pues bueno, respecto a las anteriores versiones, este tiene un turbo un poquito mejor. También decir que este, al ser la versión restyling, tiene una caja de cambios G-Track, que es más rápida y un poquito más fiable por lo visto que la anterior caja de cambios también, de la fase 1. Y aparte de ello, este coche, al ser el Trophy, tiene una línea de escape y una admisión diferente. Ahora bien, esta unidad en concreto tiene downpipe, es decir, la línea está cambiada, la admisión también, como veis, está cambiada, y además de ello, este coche tiene una electrónica, así que no está dando 220 caballos, sino que está dando algo más. ¿Cuánto más? Pues bueno, aproximadamente yo creo que unos 250, y creedme que este coche con 250 caballos vuela. Y bueno, antes de cerrar el capó, me parece bastante curioso que el motor está completamente expuesto, no tenemos tapas de plástico, que es una cosa que parece que se estila mucho en los coches modernos, y en este caso no verla, la verdad es que sorprende. Tampoco es que veamos un vano motor precioso ni demás, pero como curiosidad sí que podemos ver el turbo con una facilidad increíble. Y ya estamos dentro del Clio RS Trophy. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues bueno, primero de todo con el diseño general. El diseño es casi idéntico al de un Clio normal. De hecho, encontramos muy pocos aspectos distintivos. Aspectos como por ejemplo el tener el volante con el logo de RS en color rojo, alguna costura en color rojo muy discreta, ya lo veis. También en el pomo tenemos un pequeño detalle, aquí también. Y también encontramos la costura en color rojo en el freno de mano. Y es que aquí empieza uno de los puntos que me gusta de este coche, y es que tenemos un freno de mano manual. Y esto, bueno, es algo tan sencillo, pero parece que muchos fabricantes, incluso con las versiones más radicales, no entienden que la gente que busca un coche de este tipo prefiere un freno de mano manual a un freno de mano de botón. Y la verdad es que se agradece que en este caso hayan puesto un freno de mano normal. Aparte de eso, ¿qué más comentar? Pues bueno, otra curiosidad me ha parecido el tema de arrancar el coche. Y es que primero de todo, para arrancar el coche tenemos la llave de tarjeta típica de los Renault, y para la gente que no lo sepa, esta llave se lleva utilizando desde, por ejemplo, el Megane 2 que tengo recuerdo. O sea, llevamos muchísimos años con esta llave. Se mete y como siempre. Curiosidad, tenemos el botón de Start and Stop aquí abajo, en vez de al lado de la columna del volante. Una curiosidad, la verdad. Otra cosa que puede llamarnos la atención en este coche es el tema del volante. Y bueno, os tengo que decir que me ha gustado mucho el tacto, todo como sentía la dirección. Pero otra cosa que me gusta es que esta columna es ajustable tanto en altura como en distancia hacia adelante y hacia atrás, cosa que no en todos los coches lo es, así que en ese sentido hay que agradecerlo. Otra cosa que sí que no me ha gustado tanto es el tema de las levas, y es que van pegadas a la columna de la dirección, aunque ya os digo que esto tampoco es un problema tan grande. Cuando vamos conduciendo no hay ningún tipo de problema en saber que la leva está aquí, y también tener las levas pegadas a la columna de la dirección tiene la ventaja de que cuando estamos aparcando, cuando estamos el volante con varios giros, sabemos perfectamente reducir y subir de marcha sin ningún tipo de problema. Y ya que os estoy enseñando el volante, os voy a enseñar cómo activar el Launch Control. Y bueno, ahora os vamos a enseñar cómo funciona el Launch Control en este coche. Lo primero que tenemos que hacer es frenar,
luego damos a las dos levas a la vez y cuando damos a las dos levas vemos cómo se pone ese intermitente a parpadear y arriba pone Launch Control. Ahora tan solo lo único que tenemos que hacer es acelerar a fondo y cuando soltemos saldrá el coche disparado. Aparte de eso, no dejamos de estar en un Renault y como siempre tenemos casi las mismas piezas para todo. La consola central en black piano, sencillota, con unos marcos enormes, calidades austeras y con los mismos mandos que encontraremos en otro Renault de la gama. Aunque en esta ocasión, al ser la versión RS, tenemos instalado el extra que cuesta 200 euros de RS Monitor, que os voy a enseñar ahora. Y bueno, es que el RS Monitor de este coche nos da un montón de información: temperatura de aceite, de refrigerante, presión del turbo, temperatura de admisión. Aquí tenemos más de lo mismo, pero mejor colocado de otra forma. Esto que estáis viendo aquí es la telemetría para saber la aceleración del coche, etcétera. La podemos medir sin ningún tipo de problema. También tenemos para medir las fuerzas G en el coche. También vemos el par, el deslizamiento o lo que viene a ser la pérdida de tracción en las diferentes ruedas. Aquí tenemos la curva de potencia y par a tiempo real. Si aceleramos veis que cambia y bueno, veis los petardos que se tira. También tenemos la temperatura de la caja de cambios para saber si todo está en buen orden de funcionamiento. Esto que estáis viendo aquí, el ángulo de giro del volante, como veis, nos guarda la telemetría en directo al momento. Tenemos también aquí para meter el USB y poder guardar todos los datos que os he comentado anteriores de diferentes telemetrías. Bueno, también aquí tenemos el cronómetro para dar vueltas en circuito y ver los diferentes tiempos. Aquí tenemos otra variación para poder meter un circuito mediante USB, lo cargamos. E incluso tenemos otra pantalla en la que podemos ver cuánto tiempo llevamos con diferentes piezas como los amortiguadores, neumáticos, pastillas, y así poder hacer los mantenimientos nosotros mismos al coche y mantener todo el historial de ello. Otro detalle que me ha gustado, por cierto, si os dais cuenta, el fondo de la pantalla va a juego con el fondo del salpicadero, así que en este sentido un detalle bastante bueno que lo hayan puesto a juego. Y ya por último, en la última pantalla tenemos algunos consejos que nos da el propio Renault RS a la hora de meter este coche a circuito y cómo conducir con ellos. La verdad es que bastante completito. Pasando del RS Monitor, algún otro detalle al ser el Renault Sport es que tenemos el logo de Renault Sport en el salpicadero y tenemos también estos pequeños detalles en color rojo. Respecto al cuadro, es el mismo cuadro que en cualquier otro Clio, aunque en este caso, como veis, subimos hasta las 7000 vueltas en este coche. Sube mucho de vueltas, es un coche que le gusta funcionar en altas. Y como veis tenemos el tacómetro, el cuenta revoluciones analógico y la velocidad la tenemos en formato digital. Mientras que en el lado derecho encontramos el indicador de la gasolina. La verdad es que en este sentido es un cuadro súper sencillito. Pasando con el lateral, tenemos todos los mandos de balones eléctricos, bloquear puertas, ventanas, espejos eléctricos, etc. Tenemos aquí el botón para quitar el control de Start and Stop y en la parte inferior tenemos unos pedales que están en aluminio. Y como veis tenemos dos pedales, dado que este coche solo sale con caja automático, como ya os he dicho. Aparte de ello, en esta unidad también tenemos el sistema de audio Bass Reflex, que es una mejora en teoría. Y también tenemos algún otro detalle, como por ejemplo que las alfombrillas tienen el detalle este de Renault Sport. Aparte de todo esto, otra cosa a comentar curiosa en este coche es el tema de los asientos. ¿Y curiosa por qué? Pues bueno, principalmente porque este Clio, incluso en la versión RS Trophy, no encontramos ningún paquete en el que pudiésemos incorporar unos semi-buckets. Y esto me parece curioso porque con el Megane, tanto con el equivalente al de este año e incluso con el anterior, sí que teníamos versiones que equipaban semi-bucket. Y en este Clio no lo tenemos. Aún así hay que decir que estos asientos cumplen más que de sobra, son unos asientos que agarran bastante bien, como veis, tenemos un montón de orejero por todos los lados, las costuras en rojo, en la parte superior tenemos el logo de RS grabado, en color rojo también al conjunto con los cinturones y bueno, en este caso los asientos son en tela. De hecho, el no tener los asientos en cuero es de los pocos extras que este coche no tiene, aunque también os digo, el asiento en tela, como todos sabemos, es más agradecido para el verano y para el calor, así que seguramente el propietario los haya preferido en tela estos asientos. Para cambiar los modos de conducción, aquí abajo tenemos el botón de RS Drive y podemos pasar del modo normal al modo Sport y al modo Track. Y me ha parecido bastante curioso que en el modo Track, que es el más radical de todos, nos quita todas las ayudas y también nos quita el diferencial electrónicamente asistido
para imitar un autoblocante. Así que bueno, es curioso que en el modo track vamos con diferencial abierto completamente, pero también tenemos la ventaja de que no se sobrecalientan las pastillas. Y esto lo digo porque bueno, este coche finge un autoblocante frenando la rueda que menos tracción tiene y así dando más tracción a la rueda exterior. Es un sistema muy típico que utilizan muchos compactos, así que bueno, simplemente quería comentarlo. Metiéndonos en la parte trasera, a pesar de ser un Clio, el espacio con las piernas es más que suficiente. El espacio con el techo no es el mejor de todos, pero yo por lo menos voy sin ningún tipo de problema. Y tenemos 3 reposacabezas que son regulables en altura, así que bueno, un Clio normal. La verdad es que en los interiores de este coche tampoco hay mucho más que comentar. Son interiores muy sobrios, muy sencillos, de calidad Renault y que apenas encontramos ninguna diferencia con las versiones normales. En este caso, tan solo los cinturones en color rojo, como estáis viendo. Y ya por último, metiéndonos en el maletero de este coche es bastante espacioso. La boca de carga no es enorme, pero lo que sí que da el espacio en este coche es la profundidad. Es un maletero bastante profundo, como veis, de hecho no cuadra con el resto del suelo del coche, y la profundidad de este coche y el aumento en litros principalmente se debe a que este coche no tiene rueda de repuesto, sino que tiene quita antipinchazo. Así que bueno, para ser un compacto de este tamaño, el maletero es bastante grande, incluso comparando el coche con otros compactos equivalentes. Y bueno, por si alguien se lo pregunta, estos 2 paquetitos vienen de origen. En este caso aquí tenemos los triángulos y el chaleco, y en este otro tenemos el kit antipinchazos para hinchar las ruedas y demás. Así que bueno, son las únicas 2 bolsitas que encontramos dentro del coche y bueno, un maletero espacioso. Y ya comentados los interiores, vamos a probar el coche. Pues bueno, ya estamos con el Clio RS Trophy. Es un coche muy suavecito, con la dirección suave para aparcar. La verdad es que está bastante bien. El ángulo de giro gira un montón el coche. Y lo que notaba es que el coche tenía la dirección muy blandita durante todo el rato que estaba en ciudad. Y ahora mismo estoy yendo, no yendo muy rápido, pero con un poquito más de gas y notas que la dirección se endurece bastante, así que en el sentido ese la dirección adaptativa está bastante bien lograda y estamos tan solo yendo en el modo normal. En el modo normal notas que la respuesta al acelerador tarda un ratito, la entrega de potencia es bastante lenta en el modo normal. Voy a poner el modo Sport porque me da a mí que el normal no le hace justicia. Ya estamos en modo Sport. Se nota que las pastillas están cambiadas porque chillan, ¿eh? No sé si es porque están en frío o supongo que será porque están en frío, ¿no? ¿Cómo petardea? Tenemos el coche con downpipe ahora mismo y se nota el sonido. En modo Sport el coche se apura al máximo, casi hasta que llega al corte se cambia completamente. No hace falta meternos en track para ver que el coche corre. Y se nota súper ligero, muy directo. Es un juguete. Sin ir más lejos, en estas mismas carreteras se está probando un Megane RS Cup con autoblocante que era una locura y corría como un demonio, pero este coche, ese era muy divertido, pero lo seguro que este me lo parece incluso más. Se siente súper liviano, frena lo suficiente, no tenemos las pinzas Brembo con 4 pistones ni nada, pero ya os digo, en 1200 kilos no necesitamos más. Un coche muy ratonero, muy ratonero. No lo estoy llevando en modo track, estoy llevando tan solo en modo Sport. Súper divertido. Lo que es los cambios de peso, la facilidad que tiene para girar. Pisas un poco el freno en la curva y realmente es súper juguetón. Lo he pisado un poquito ahora, nada exagerado. Notas como el culo se levanta completamente, te hace los cambios de peso. La verdad es que este coche no es un coche para una persona principiante. Si te acabas de sacar el carnet, 220 caballos, que ahora parece ya que es poco, cuando en realidad ya os digo que es mucho, más que suficiente para este tipo de coches. Pero os aseguro que este coche, teniendo menos potencia que otros que he probado, es mucho más peligroso, se le ve más radical y que quiere juguetear en todo momento. Y el setup de RS, un setup deportivo que hace ya honor a los primeros RS, como el Clio 2, que ya eran coches juguetones y demás, la verdad, una locura. Y es que el escape, de verdad, es una guapada esto. La Crapov es una espectacular.
esta carretera que está bacheada y todo, sin ningún tipo de problema, ahí que la lleva. Y bueno, ojo. Te digo, no es mi coche, los neumáticos no están calientes y aún así se nota que es una locura. Cómo entra en la curva, de verdad, Donde le pones a llevar, Una dirección muy ligera, también te digo. Para tramos, el coche con los frenos que trae sobra, o sea, no necesitas mucho freno para frenar a este coche. Obviamente para circuito y demás, ya que se sobrecalienten más o menos, dependerá del compuesto y del disco, pero va increíble. De los coches más divertidos y más proporcionados, y sobre todo relación al año en el que ha salido, 2018, no creo que haya probado algo tan radical, nada, no tiene que ver. Y es que ya os digo que apenas le estoy pisando a fondo en ningún momento. Ahora le estoy pisando a fondo, pero es que no te lo pide el coche. Realmente disfrutas de yendo en la curva rápida, no pisando a fondo en todo momento. Es otro tipo de conducción ya para gente más racinguera. Desde luego el Clio siempre ha sido un coche racing y con esto lo han conseguido. Además puede ser un poco de escépticos esto de ay, es que ahora es automático y los anteriores eran manuales. No se echan falta en cambio manual, Yo soy la primera persona que me encantan los manuales, pero os aseguro que incluso con el automático es una guapada, súper divertido y te permite estar mucho más concentrado en la carretera, en las frenadas y en las trazadas. Puede ser muy rápido con este coche. Cómo entra, de verdad, es que lo que es tener unas buenas gomas. Además me he fijado la caída que tiene atrás el coche, cero, para que el coche no le lastre nada suspirador. Muy mal lo tienes que hacer con este coche para que se te vaya de morros. Y las suspensiones me gustan mucho, la dureza es, yo creo que la apropiada, no se siente un coche incómodo para nada, los baches los traga genial y la suspensión así que tampoco es la más radical, te informa genial de la carretera, te avisa si el coche se pierde la tracción, se quiere ir. Una locura. Me ha encantado. ¿Te gusta? Te lo digo de verdad, Parece que lo estoy diciendo así porque sí, pero de verdad, yo de lo que he probado, muy bien, seguramente, bueno, es que va a ser una mopelota, pero de lo que más me ha gustado, en general, al final son coches más ligeros, tío, más juguete. Se nota, es que es más juguete. También depende, ¿no? Hay gente que le gusta otro tipo de coches y demás, pero no sé, me parece súper balanceado. Pues para los puristas de Renault Sport, esto es el anticristo, tío. No le pueden ni ver, Bueno, no me parece que lo haya hecho tan mal Renault con este coche, no, para nada. Ahora bien, después de haber probado el coche, ¿cuáles son las conclusiones? Pues sinceramente os tengo que decir que este coche me ha sorprendido y a bien. Y es que me ha sorprendido porque transmite mucho, es un coche que a pesar de ser turbo, ser automático y ser tan moderno, sinceramente se siente que es un coche súper ligero, divertido, juguetón, un coche en el que no hace falta ir rápido para pasártelo bien y sinceramente creo que para un uso normal, conduciéndolo por ciudad, por tramo, por carretera nacional, es un coche que se aprovecha un montón, no necesitamos más potencia, no necesitamos más frenos. Este Clio es la prueba de que no hace falta tener mucha potencia para pasártelo bien. Y es más, me atrevo a decir que de los coches modernos que suelo probar, del 2016 hasta ahora más o menos, este es el coche menos potente que he probado y aún así es el que más me ha gustado de todos. Pero al fin y al cabo esto puede ser mi forma de conducir o mi forma de ver cómo disfrutar un coche, dado que un coche ligero y juguetón me parece un coche que es más divertido que un coche muy rápido pero que sea algo más pesado. Aunque de todas formas estos son gustos. El coche tiene muchos puntos positivos, la dirección, la posición de conducción, etc. Tiene algunos puntos negativos menores como el sistema de infoentretenimiento que tiene una pantallita pequeña, los asientos que no podían ser tipo buckets y algún detallín que podía incluir el Megane RS y el Clio no, pero como punto negativo más grande sí que podría poner que la versión Trophy no tiene un autoblocante real, sino que es un quemapinza. Pero bueno, quitando ese pequeño detalle, la verdad es que este Clio me ha encantado. Ahora bien, el mayor punto negativo de este coche y con diferencia es el tema del precio.
Y es que hablando de precios, este coche se vendía del 2015 al 18 y el precio por un RS Trophy era de unos 27-28.000 euros, pudiendo llegar a 29.000 si tenías el extra del escape a Krapovic y alguna cosilla más. Así que sí, era un coche caro. Y el problema gordo es que ya no está en producción, seguramente no vayamos a encontrar nunca más un Clio RS Trophy y por eso los coches de segunda mano están bastante caretes. De forma que si buscamos este coche de segunda mano estará rondando los 23-24.000 euros. Así que sí, es un coche bastante caro. Ahora bien, ¿el coche merece la pena? Pues desde luego por esos precios puedes tener coches muchísimo más rápidos. Pero también con este Clio te aseguras tener un futuro clásico y un coche súper divertido. Y por cierto, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete al canal. Tengo muchísimos más vídeos relacionados con el mundo del motor, enseñando coches y más que se van a venir. Así que nada, sígueme en Instagram, activa las notificaciones y no te pierdas los futuros vídeos. Y otra cosa más, mientras te dejo estos vídeos en pantalla por si quieres ver algún otro, ¿tienes un coche interesante y te apetecería hacerle un vídeo? Escríbeme al correo que aparece en pantalla. En la descripción de este vídeo encontrarás más detalles sobre qué poner en el correo.